Ellos los lleva a borinquear a un pueblo que le conocen como la cuna de baloncesto. Es el pueblo de San Germán, específicamente al Museo de la Farmacia. El Museo de la Historia de San Germán se dio la tarea de crear un museo de la farmacia y una sala de tertulias en la antigua farmacia Domínguez, localizada en la calle Doctor Santiago Bebe, esquina calle de la Cruz. La farmacia comenzó en el 1875 en una casa de madera en el mismo lugar de la construcción actual y para el 1877 se terminó de construir lo que tenemos hoy. Estamos en el Museo de la Farmacia Domínguez, la botica, y hay unos objetos únicos. Por ejemplo, esta máquina que está aquí se utilizaba al final de los 1800, principios de los 1900, para embotellar refresco. Vemos que tenía una bomba aquí. Anilla que está aquí sujetaba un tanque y esta botella era la que se llenaba. Había una manga que le llenaba el líquido por aquí. Vemos que esto es una botella de la bolita, el Cod Bottle. Es una botella que permanentemente tiene una bolita que cuando entraba el líquido con la presión hacía que se sellara y para uno tomarse el refresco tenía que hundir la bolita y tomarse el refresco. Eso es a principios de los 1900. Otro aspecto interesante de la botica eran las tertulias que se llevaban a cabo en esta farmacia. Estamos viendo aquí una fotografía de los tertuliantes. Fíjense que era una época de alta cultura, donde las personas venían con gabán y corbata a dialogar en este lugar, porque había muchas tertulias, tanto en San Germán como en otros pueblos, y los que venían a esta farmacia eran las mentes más pensantes de la época. Se ha dicho que cuando estaba en Puerto Rico, Lola Rodríguez de Tío se unía a las tertulias, era la única mujer que compartía con ellos. La estructura pertenecía a don Miguel Domínguez, pero con el tiempo el municipio la adquirió para establecer un museo. Tenemos también, por ejemplo, aquí el diploma de don Miguel Domínguez, el fundador de la botica, que data de los finales de los 1800, y algunos diplomas también de farmacia de sus sobrinos que trabajaron con él en la botica. Esto era una época donde la medicina era a base de sanguijuelas, vomitivos, y ya que mencioné las sanguijuelas, estos animales se tenían en una pecera en esta parte de la vitrina, según nos dice don Gustavo Adolfo Ramírez de Arellano. Se cogían con una tenaza y se le pegaban a las personas para que sacaran la sangre. Obviamente estos son de goma, ¿no? Recreando lo que pasaba en aquella época. Pero era una forma de sacar la sangre, que se rejuveneciera, y también para curar llagas. Esa era la medicina de la época. Aquí encontramos enormes botellas de vidrio llenas de agua, coloreada y una pecera con sanguijuela. En esa época no se compraban pastillas ni jarabes, sino que el farmacéutico los preparaba en la botica. Vemos aquí que para preparar pastillas, en esos conos, de acuerdo a la instrucción que fuera, se vertía 1 o 2 gramos. Hay muchas balanzas en la botica, vemos allí 2 sobre ese recetario. Se medía las cantidades de los ingredientes, se vertía sobre el cono y luego se aprisionaba con esa macetita que está allí encima, presionando, creando el caché, que era una pastilla pequeña, o la oblea, que era el tamaño de una más grande. Vemos artefactos de la época, las llaves originales de la botica, que nos consiguió el Ricky Ramírez, algunos artefactos, probetas, morteros, el cortal que por muchos años adornaba las farmacias y los diferentes lugares. Vemos jeringuillas usadas en esa fecha. Los muchachos se asustan al ver lo grueso que son las inyecciones, ¿verdad? Los frascos apotecarios eran distintivos de la farmacia de esa época. Hemos podido conseguir, gracias a préstamos de diferentes personas e instituciones, porque el Instituto de Cultura nos hizo un préstamo de algunos frascos, y recrear cómo se veía una farmacia en esa época. Fíjense que era una época donde no era hacer una tablilla, era hacer una tablilla con estilo. En una época donde florecía la cultura a final de los 1800,
donde tenemos los literatos en San Germán, muchos escritores, Lola Rodríguez de Tió y otros, y vemos en la forma en que se hacen las tablillas y la forma que se ornamenta la farmacia, ¿verdad?, que es un nivel de sofisticación que está muy a tono con la época. Y uno de los objetos que se tenía en toda farmacia de esa época, tanto en Puerto Rico como en el exterior, era la redoma. La redoma es este frasco lleno con agua en color que llamaba la atención porque en esa época no había mucho colorido, o sea, los tintes de las pinturas vinieron más tarde. Y lo que estamos hablando es que llamaba la atención a la gente en ver estos objetos en colores, de formas extrañas, y las boticas tenían muchos frascos con agua de colores llamando la atención, y hay leyendas o en algunos pueblos, algunos dicen que ponían el color del agua dependiendo si había alguna epidemia en el pueblo o no, o sea que la gente al pasar con ver la redoma nada más sabían si había epidemia o no. Eso es uno de los cuentos que hay, ¿verdad? El Museo de la Farmacia Domínguez, un lugar para el disfrute de todos los farmacéuticos y de todos los puertorriqueños. Ahí tienen otra opción para borinquear en el pueblo de San Germán, específicamente en el Museo de la Farmacia. Oye, Loren, qué interesante, ¿verdad? Hemos visto cómo a través de los años hemos tenido personas que han trabajado fuertemente para lo que es la comunidad, y actualmente también tenemos muchas farmacias en nuestras comunidades, mira, que están trabajando para el servicio de todos nosotros. Por tanto, es bien importante siempre apoyar el comercio local de nuestra tierra, negocios familiares que muchos de ellos pasan hasta de generación en generación, y para eso estamos aquí, para presentarlos. Así mismo, hay que apoyarlo de aquí, y lo bueno de San Germán, que a mí me encanta porque hay muchos museos, tiene mucha historia, que a todas esas personas que les guste, aprovechen y hacen una cita por ahí que les va a gustar. Y queremos agradecerle a todas esas personas que nos ven semana tras semana. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página de Facebook, a través de Borinqueando. Le dan like y también nos pueden buscar como Peter Ornedo en todas las redes sociales, y todas mis loqueras siempre las pongo en Snapchat, así que Peter Ornedo. ¿Y a ti? me pueden buscar como Loren Valle, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, por todas las redes. Así que ya lo saben, mira, y por supuesto, por favor, ustedes reciban calurosamente este beso que les vamos a enviar ahora, ¿ok? A la cuenta de 3, 2 y 3. ¡Mua! Un beso bien grande para todos ustedes y será hasta la próxima semana aquí en Borinqueando. Se cuidan.